Oramos. Padre, queremos rogar tu bendición en esta mañana. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y que podamos reflexionar, Señor, sobre el propósito, la función a la que hemos sido llamados como tus hijos, Señor. Padre, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y que por medio del ejemplo que nos dejan tus apóstoles, tus discípulos, tus testigos y la iglesia primitiva, podamos nosotros como iglesia, como individuos, poder también aprender más de ti y poder cumplir esa función a la que tú nos has llamado. Bendito seas, por Jesucristo oramos. Amén. Quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es muy sencilla para meditarla en este momento. ¿Cuál es la función a la que Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué crees que Dios te permitió que estuvieras en este lugar, en este tiempo? ¿Cuál es la función que como iglesia deberíamos de tener nosotros? Y la pregunta es si la estaremos cumpliendo. Pensemos un poquito en el propósito de vida, hermanos. ¿Cuál es tu propósito de vida? Cuando conocemos bien nuestro propósito, nuestras funciones, para lo que fuimos llamados y lo que necesito hacer, es cuando tenemos claro nuestro llamamiento y las cosas que van a suceder no nos van a distraer, porque pueden pasar cosas en nuestras vidas o puede haber oposición también. Y cuando la oposición está presente es cuando también nos sentimos débiles, sentimos que no podemos. Hubo un tiempo en mi vida, hermanos, que yo me hice la pregunta, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de nacer en un país, en un estado caluroso, verdad? ¿Cuál era ese propósito? ¿Por qué el Señor me tuvo que sacar de mi tierra natal, Hermosillo, y me tuvo que llevar a Guadalajara a estudiar? ¿Cuál era ese propósito? Recuerdo que estaba en el aula de clases, allá en el Instituto Bíblico La Roca en Guadalajara, y me hacía esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Me acuerdo que vine a Ceteca haciéndome la misma pregunta. Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Porque todos sabemos que glorificar a Dios, ¿verdad? Yo estoy aquí para glorificar a Dios. Amén. Estamos aquí para glorificar a Dios, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Amén. Estamos para hacer su voluntad, ¿verdad? Pero yo quería tener una respuesta clara que pudiera compartir. Recuerdo que hace tiempo atrás me invitó una escuela de coaching a ser uno de sus capacitadores y me pidieron ponerme cuál es el propósito de tu vida. Y yo dije, ¿qué voy a poner? ¿Glorificar a Dios con mi vida? Para los empresarios, la gente que nos va a contratar. Tuve que ser muy honesto con el Señor y volverle a preguntar: Señor, ¿para qué me tienes en este mundo? Y fue cuando Dios me dio estas palabras: amar a Dios. Yo estoy en este mundo para amar a Dios, mostrándolo en ayudar a las personas por medio de la capacitación. Yo soy un capacitador. Soy una persona que me encanta enseñar, mis dones están ahí. Entonces tiene que ver la enseñanza un poco, para que tengan herramientas prácticas las personas para una vida de éxito. Hermanos, cuando esto llegó a mi vida, cuando Dios puso esto en mi corazón, entendí cuál era la función. Lo que estoy haciendo ahorita, hermanos, es parte del propósito de mi vida. Lo que estoy haciendo ahorita, predicando la palabra del Señor, es parte del propósito. ¿Por qué Dios me trajo a Guatemala? Es parte del propósito del Señor. Cuando estamos claros en la función que nosotros tenemos, es más fácil nuestra vida. Es más fácil determinar qué es lo que necesito hacer y por qué lo estoy haciendo. Entender este propósito y saber que Dios me estaba llamando
Por eso acepté la invitación de los ancianos al venir. Porque yo sabía que lo que tenía que hacer aquí cumple el propósito de vida que Dios tiene para mi vida. Ahora, eso es conmigo, hermanos. La pregunta es, en lo personal, cada uno, ¿tenemos el propósito de vida? ¿Sabemos por qué estamos aquí? Como iglesia, hermanos, ¿entendemos por qué estamos aquí como iglesia? ¿Entendemos cuál es la función de la iglesia? Los apóstoles entendieron su función cuando ellos empezaron. La Escritura, hermanos, nos viene diciendo en el libro de los Hechos que el Señor Jesús, antes de que ascendiera a los cielos, Él dio a sus discípulos una función. Y Él les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la función de los apóstoles, hermanos, según este pasaje? El ser testigos. Ser testigos. Los estoy dejando en este mundo para que sean mis testigos. Y vemos cómo esos testigos se tuvieron que levantar, primero el apóstol Pedro, y hacer eco de ese testigo que tenía que ser. Se levantó, dio un mensaje y 3,000 personas se convirtieron. Dice que la iglesia iba creciendo de tal manera que estos testigos, las personas que se le compartían el evangelio, iba creciendo. Después de 3,000, 5,000 más. O sea, ya era una iglesia más o menos de 10,000 personas. Ahora, ¿se pueden imaginar el éxito que tenían estas personas, los apóstoles? Si 10,000 personas ya los veían, ya sabían quiénes eran, los identificaban, dicen que sacaban a los enfermos para ver si la sombra del apóstol Pedro podía sanarles. Y la iglesia iba creciendo, dice, la iglesia iba creciendo, pero también lo que va a crecer es la oposición, hermanos. Por eso el día de hoy quisiera tocar el tema de que impactemos cumpliendo nuestro propósito. Impactemos cumpliendo nuestro propósito, lo que Dios nos ha dado, la función que Dios nos ha dado. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 5, versículo 17. Es una narrativa un poquito larga, por eso nomás voy a leer ciertos versos, pero muchos de ustedes la conocen, la narrativa. ¿Se acuerdan que había muchas señales, verdad? Que estos testigos estaban cumpliendo su función. Y dice el versículo 5:17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. Es que, hermanos, sabe que cuando usted quiere cumplir su función por lo cual Dios lo ha puesto, Dios le ha llamado, habrá gente que intentarán hacer uso del poder y sufriremos injusticias. Fíjese, intentarán hacer uso del poder y sufriremos entonces injusticias, pero debemos de cumplir nuestra función de ser testigos. Me llama la atención lo que dice el verso 17. Pero levantándose, entonces levantándose. Y esto es algo interesante, hermanos, porque otras versiones ponen un pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué dice? De celo. ¿Por qué se llenaron de celo, hermanos? ¿Por qué se llenaron de celo? Según la narrativa, lo que estamos hablando es que la fama de los apóstoles iba creciendo, de tal manera que la gente ya los identificaba, que hacían milagros que los saduceos y todos los del consejo, lo del Sanedril, no podían hacer.
Las personas, hermanos, pueden tener celos cuando hacemos bien nuestro trabajo. Cuando usted hace bien su trabajo, cuando usted está cumpliendo su función, su labor, hay gente alrededor que van a tener celos de ustedes. Eso es normal. Y van a decir, ¿y por qué Dios lo está bendiciendo a él? ¿Y por qué la gente lo sigue? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué él hace lo que yo no puedo hacer? Mire, algo interesante, hermanos, es que dice el doctor Núñez, Miguel Núñez dice lo siguiente: celo es esa amargura, molestia, irritación o envidia cuando vemos a otros tener éxito. ¿Se puede imaginar? Cuando vemos a otros hacer cosas que nosotros quisiéramos hacer. Cuando otros reciben el aplauso que nosotros quisiéramos. Eso es tener celo. Cuando decimos, ¿y por qué él sí, Señor, y a mí no? ¿Y por qué él se lleva toda la gloria y yo no? ¿Por qué a él le aplauden y a mí no? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien, la función correcta, va a haber gente al lado que no va a estar contenta con lo que tú estás haciendo, porque lo estás haciendo bien. Los apóstoles estaban haciendo su trabajo bien, de tal manera que estos saduceos, ¿verdad? Y estos saduceos, hermanos, era una clase aristócrata, esa es, de judíos que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Ahora, ¿se puede imaginar usted? O sea, era una clase de alta sociedad. Y aún ellos estaban, ¿qué? Celosos. Aún ellos estaban. ¿Por qué ellos están haciendo esto y yo no puedo hacer esto? ¿Por qué la gente se le está volteando a ellos? ¿Por qué no están con nosotros, que somos el consejo, que somos el Sanedril, ¿verdad? Que formamos parte de esto. No lo pueden estar aguantando. Ahora, esto trajo una consecuencia, versículo 18. Y echaron mano, ¿a quiénes? A los apóstoles, y los pusieron ¿en qué? En la cárcel. ¿Por qué razón, hermanos? Van a hacer uso de su poder, van a ver que yo tengo poder. Sí, pero este es un contraste grande, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras unos son siervos de Dios, los otros creen ser siervos de Dios, pero no están sirviendo a Dios, porque el celo le está ganando, porque la amargura se están llenando y no están sirviendo al Señor. Y dice que los pusieron en la cárcel. Eso es sufrir injustamente, hermanos. Esa es una injusticia tremenda, porque lo que están haciendo los apóstoles es cumplir la voz de Dios, el mandato de Dios, la función que Dios les está dando. Vayan y hagan discípulos. Sean mis testigos. Ellos están cumpliendo eso. Y por cumplir eso, ¿qué sucedió? ¿Están dónde? En la cárcel. Están en la cárcel, sufriendo. Ahora, Dios va a intervenir, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, fíjese, el ángel del Señor, Dios envía un ángel para sacarlos de la cárcel, de esa situación en la que se encontraban. Pero vean lo que les dice, verso 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y pareciera ser que esa palabra vida debería ser con B mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, si yo hubiera sido los apóstoles, le hubiera dicho al ángel, mejor déjame aquí. Mejor déjame en la cárcel, encerradito. Porque lo que le está diciendo es, te saco de la cárcel, pero tienes que hacer algo. Ve y anuncia. Sigue siendo testigo. Cumple tu función. Mejor me quedo en la cárcel. ¿Sí? No, fíjense lo que dice el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana, ¿dónde? En el templo, ¿y qué hacían? Y enseñaban. No dice que pasado 2 semanas, no dice que pasado un mes. Tal vez yo me hubiera agarrado unas vacaciones de 3 meses, ¿verdad? Que esto se vaya pues ahí disolviendo poquito a poquito, ¿verdad? No, ellos dicen que a la mañana siguiente
estaban en el templo, ¿qué estaban haciendo? Cumpliendo su función. A lo que fueron llamados. Cumpliendo su función. Esto me hace recordar, hermanos, a los 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el rey Nabucodonosor dijo, bueno, ¿sabes qué? Tienen que inclinarse ante la estatua de oro. Pero estos 3 amigos de Daniel expresaron su confianza en Dios cuando dijeron, escuche bien, al Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh Dios, nos librará. Eso es confianza, hermanos. Eso es confianza. Eso es tener confianza. Le estaban hablando al hombre más poderoso de ese tiempo. Le estaban hablando al rey Nabucodonosor, que había hecho una imagen enorme. Algunos estudiosos dicen que podría haber sido su propia imagen, ¿verdad? Siendo él el hombre más poderoso. Y estos 3 hombres con valentía les dice, no lo vamos a hacer, porque Dios puede librarnos de tu mano. Dios puede librarnos del castigo que tú pusiste. Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero no termina ahí, hermanos. Vea lo que dice la Escritura. Pero si no lo hace, porque hay un pero, ¿verdad? Pero si no lo hace, si Dios no me libra, sepa, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro. Haya o no haya liberación milagrosa, lo que nos toca hacer es obedecer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te inclinarás, no los vas a honrar. Yo tengo que obedecer a mi Dios antes que a ti, que eres el rey. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Cómo Dios libró a estos 3 valientes jóvenes por decir no. Pero había un pero. Dios me puede librar, y si no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Miren, he dicho, hermanos, que intentarán hacer uso de poder y sufriremos injusticias, pero que nosotros debemos de cumplir nuestra función. Número 2, intentarán desenfocarnos para no cumplir nuestra función, hermanos. Mire lo que dice el versículo 21, la parte segunda. Y los que estaban con él, dice, entre tanto, mejor dicho, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. O sea, todo estaba cerrado, los guardias estaban en posición, salieron y no se dieron cuenta. Intervención divina, hermanos. Intervención divina, ¿sí? Entonces cuando los mandan llamar, no hay nadie. Y por ahí alguien ya los escuchó y dice, versículo 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Pero viniendo uno les dio las noticias. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, están haciendo su función. Por lo que ustedes le dijeron que no hicieran, lo están haciendo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, escuche bien, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Miren, lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que gente tratará de desenfocarnos de la función que nosotros tenemos que cumplir.
Entonces, lo que van a decir es, ¿por qué están haciendo su función? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿No les prohibimos nosotros que no lo hicieran? Fíjese cómo dice el verso 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? O sea, la regla ahí estaba, la ordenanza ahí estaba de parte de ellos. No queremos que sean testigos, no queremos que cumplas tu función. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer el mandato del Señor antes de lo que ustedes nos están ordenando. Ahora, este verso, hermanos, ha traído como cierta confusión, porque el versículo dice que es necesario, versículo 29, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué estaban obedeciendo a Dios, hermanos, los apóstoles? Siendo testigos. Es importante que nosotros sigamos siendo sus testigos a lo que ustedes están queriendo hacer, pararnos, desenfocarnos para que nosotros no podamos cumplir la función. Porque la Escritura dice, hermanos, que nosotros nos debemos de someter a toda autoridad humana, ¿no es cierto? Entonces pareciera ser que se está contradiciendo. No, lo que está diciendo aquí es lo siguiente: tengo que obedecer lo que Dios me ha llamado. Y más en una sociedad, hermanos, ahorita, donde nos está exigiendo que nosotros obedezcamos todas las leyes y todas las reglas que son antibíblicas, que van en contra de la palabra del Señor. Y es ahí cuando nosotros tenemos que decir, no puedo obedecer esas reglas, no puedo obedecer esas leyes, porque está Dios primero, su palabra, y lo que Él me está ordenando a mí que tengo que hacer. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde la sociedad se ha convertido anti Dios, no quiere saber nada de Dios. Y vienen y a nosotros nos están pidiendo también que hagamos eso, que obedezcamos. Y es cuando nosotros tenemos que decir, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Es necesario obedecer a Dios. La función que Dios me ha dado es necesario que yo la cumpla. El ser testigos es necesario. El llevar su palabra es necesario. El ser ejemplo es necesario. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la ley del hombre se puede equivocar, hermanos, pero la ley de Dios nunca se va a equivocar. Jóvenes que me están escuchando, ¿qué tan fácil es dejar de obedecer a Dios por obedecer a sus compañeros y hacer cosas que a Dios no le agradan que hagamos? ¿Sí? Yo creo que aquí va a todos y cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que hablé de los amigos de Daniel? Ahora déjenme hablar de Daniel. Daniel determinó no obedecer al rey Darío cuando dio el edicto de que por 30 días no se puede orar a otro Dios exacto, que no sea el rey. Y Daniel siguió como era su costumbre, 3 veces al día orando a su Dios. Pero por este acto, Daniel sufrió las consecuencias de desacato a la orden del rey, siendo arrojado al foso de los leones. Pero confiando el rey, escuche bien, de que al Dios al que Daniel servía podía liberarlo de los leones y de su misma mano. ¿Se acuerda que ese día se levantó temprano el rey, verdad, Darío, y le preguntó, Daniel, tu Dios pudo salvarte? ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Daniel le dice al rey que Dios había enviado a su ángel para cerrarle la boca a los leones, porque fue declarado inocente ante Dios. ¿Sí? Ese fue Daniel. A Daniel no le importó sufrir las consecuencias. No podés orar a tu Dios. Y él, como era su costumbre, 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén, dice la Escritura, ¿verdad? Él oraba como era su costumbre.
Hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario que nosotros veamos que la vida no es tan fácil. El cristianismo que nos han vendido a nosotros es un cristianismo de pare de sufrir. Es un cristianismo de que no vas a sufrir. Llega a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. Ese es el cristianismo que nosotros hablamos, ¿verdad? Y no es cierto. Vean los apóstoles. Están en la cárcel, pero hay una intervención divina. Pero ahora están otra vez delante del concilio. Delante del concilio están, hermanos. Esta declaración de los apóstoles hizo que los del concilio estuvieran pensando en matar a los apóstoles. En eso uno del concilio llamado Gamaliel, que era fariseo y doctor de la ley, que era reconocido por el pueblo, pidió que sacaran a los apóstoles para hablar con el concilio, para que entraran en razón según ellos, ¿verdad? Piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Es que hemos visto dos cosas, hermanos. Hemos visto que intentarán hacer uso del poder y sufriremos injusticias, pero también, hermanos, intentarán desenfocarnos para no cumplir nuestra función. Y en tercer lugar, hermanos, intentarán compararnos con otros que han fracasado. Mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo al verso 33, por favor. Versículo 33. Ellos, oyéndoles, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuese por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Pareciera ser que Gamaliel está a favor de los apóstoles. No, no está a favor de los apóstoles. Gamaliel también es uno de ellos. Es un celoso también que está junto con ellos, pero es una persona que está pensando también. Y está diciendo, tengamos cuidado. Si ya teníamos temor de ser apedreados por el pueblo, tengan cuidado qué vamos a hacer con estos hombres, ¿verdad? Entonces dice el versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. O sea, en pocas palabras, hermanos, Teudas fue muerto y sus seguidores fueron reducidos a nada. Se levantó Judas el Galileo, murió y sus seguidores fueron dispersados. Miren, va a pasar lo mismo, hombre. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Se levanta uno, se muere y sus seguidores se dispersan. Sí, pero ya había muerto uno y ese era Jesús. Y sus seguidores seguían haciendo la función. Sí, el Teudas agarró 400. La iglesia ya tenía, ¿cuántos habíamos dicho? Más de 10,000. ¿Sí? Ahora, pareciera que este Gamaliel está muy espiritual por lo que va a decir. Mire después lo que dice. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo es lo siguiente. Si ellos son igualitos a estas dos personas, va a ocurrir lo mismo. Si es de origen humano, esto va a fracasar. Tengan cuidado, también les dice, porque si son realmente testigos de Dios, como ellos están diciendo, puede ser que estemos luchando contra el mismo Dios. Ahora, estas palabras de Gamaliel, hermanos, viene también de tengan cuidado. Vamos viendo,
vamos pensándolo bien, ¿qué vamos a hacer? Matamos a uno de ellos y el avispero se va a poner feo esto. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Hermanos, los apóstoles solamente querían cumplir su función, querían seguir siendo testigos, anunciando la palabra, y encuentran oposición del concilio de ellos. Pero se levanta uno de ellos y les dice, tengamos cuidado. Si esto es de Dios, va a proseguir. Si no es de Dios, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. No se preocupen, esto va a fracasar como siempre ha fracasado. Ese es el consejo que está dando Gamaliel. Mire, hermanos, siempre está la tentación de compararnos con otros. Los hijos de Dios debemos de trascender, hermanos, debido a que Él nos llama, Él nos capacita. Y nuestro ministerio debe ser un ministerio de excelencia. Por lo que Dios te trajo a este mundo debe ser algo de excelencia. Lo que tú haces tiene que ser algo de excelencia. Es que mira cómo fracasó tu familia, mira cómo fracasó tu papá, mira cómo fracasó fulanito de tal. Y siempre nos están sacando, ¿qué? Los malos ejemplos. Pero tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer la diferencia. Tú no tienes que fracasar como otros fracasaron. Si vemos la historia del cristianismo, vamos a ver que no fracasó. Al contrario, gracias a ellos estamos tú y estamos yo aquí, sentaditos escuchando la palabra del Señor. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto. ¿Qué ministerio te toca desarrollar en la iglesia? Por ejemplo, en la música. Es que a mí me gusta más cuando dirige fulanito que cuando dirige manganito. Bueno, esos son tus gustos, ¿sí? Los dos están sirviendo al Señor. Deja de comparar. Los dos se están preparando, están dando su excelencia al Señor. Es que a mí me gusta cuando predica fulanito de tal. El Señor va a usar a quien quiera aquí, en el púlpito. Recuerdo de una iglesia que le llamaban a la secretaria para preguntarle quién iba a predicar el domingo. Y en base a quién va a predicar el domingo, llego o no llego, determino a llegar o no llegar. Se tuvo que dar la orden a la secretaria de la iglesia, no de esta iglesia, de otra iglesia, es no compartas quién va a predicar el domingo. Que vengan a escuchar la palabra del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, hermanos. Yo soy más gritón, Nelson es más tranquilo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cada quien tenemos nuestra forma de predicar la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que yo sea mejor que Nelson o Nelson sea mejor que yo. O que Gerardo sea el mejor predicador de la iglesia y que el otro no lo sea. No quiere decir eso, hermanos. Usted viene a escuchar la palabra del Señor, predique quien predique, porque usted tiene entendido que los ancianos saben que el que se va a parar aquí va a explicar ¿qué? El consejo de Dios. Usted no viene por gustos a la iglesia, usted viene a adorar el nombre del Señor Jesús. Y viene a escuchar su palabra para ser retados y que toda la semana este reto me esté sirviendo y así crezca yo espiritualmente. Esa es la idea de venir a la casa del Señor, hermanos. Ahora, hermanos, si bien es cierto, como hemos visto, que van a intentar hacer uso del poder y por eso sufriremos consecuencias, también intentarán desenfocarnos para no cumplir nuestra función, también intentarán compararnos con otros que han fracasado. Lo otro que veo en el texto, hermanos, es que intentarán intimidarnos para no cumplir nuestra misión. Vea lo que dice el verso 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de que dice, de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Se puede imaginar eso, hermanos?
Lo que dice la Escritura es que los azotaron. Y aquellos no eran de azotes medios facilitos, ¿verdad? Si hemos estudiado un poquito, sabemos que los azotes eran diferentes a lo que nosotros entendemos. Y el instrumento para azotar también era muy diferente. Dice el apóstol Pablo que a él lo habían azotado 40 veces menos 1. ¿Qué quiere decir? 39 veces. Hermanos, si yo con un azote hubiera pedido, llévenme al hospital. ¿Sí? Porque no soy muy bueno para el dolor, ¿verdad? ¿Sí? Y por favor, cuando me estén poniendo el alcoholito ahí, porque abre la piel, ¿verdad? Le soplan primero, para que no entre tanto el alcohol, ¿verdad? ¿Sí? Miren, hermanos, esto es interesante. Los apóstoles fueron azotados e intimidados. Les prohibieron que no hablaran de Jesús. O sea, otra vez no cumplan su función de ser testigos. No lo hagan. Les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. ¿Libres? ¿Libres cuando les están prohibiendo que hagan las cosas que tienen que hacer? Más bien los llevaron amarrados, yo creo, ¿verdad? Le querían tapar la boca, que no hablasen. Pero bueno, pareciera, hermanos, que el consejo cumpliría su cometido, que los apóstoles dejarían de anunciar y predicar y enseñar. En pocas palabras, trataron de impedir que fueran testigos de Cristo, pero pasó totalmente lo contrario. Lea conmigo, por favor. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de él, de su nombre. Y esto me lleva a Mateo, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados sois cuando por mi nombre, por mi causa, sois vituperados. ¿Sí? Soy bienaventurado. Los apóstoles entendieron esto, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, para que lo leamos exactamente como es. Ahí en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escuche bien, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lo que pasa, hermanos, que no nos gusta sufrir. Y dice la Escritura entonces que ellos llegaron gozosos, dice la Escritura, ¿verdad? Que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre, por causa del nombre. Y escuche bien, y todos los días, ¿dónde? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los testigos haciendo eco. No podía parar la función por el cual ellos fueron llamados. Hermanos, el sufrimiento no nos gusta. Mire, vaya conmigo también a otro pasaje rapidísimo. Filipenses, versículo 1, versículo 29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros, dice la Escritura, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ya no me gustó. Me gustaba lo primero, ¿verdad? A mí se me ha concedido que creamos en Él, pero lo segundo, padecer por Él, ya no me gusté mucho. Hermanos, estuve pensando, estuve haciendo cuentas, hermanos. Mire, se supone que yo soy físico matemático en el bachillerato, ¿verdad? Entonces yo sé todos los sistemas rusos, japoneses, de todo para dividir, para multiplicar, para sumar, todo eso. Pues no me acuerdo de nada, hermanos. Pero todavía me acuerdo de agarrar la calculadora y poder hacer
¿cómo se llama? Mis sumas y mis restas, ¿verdad? Me di cuenta, hermanos, que tengo 39 años de ser cristiano. O sea, que a los 12 años yo recibí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. O sea que el otro año voy a cumplir 40 años de ser un hijo de Dios, de ser un creyente en Él. Y me puse a pensar, en estos 39 años, ¿qué he sufrido por Cristo? ¿Qué he sufrido por Cristo? Bueno, crecí en un hogar donde aceptaron que yo fuese cristiano, porque yo fui el primer cristiano en mi casa. El primero que llegó a Cristo en la casa fui yo. Y un día mi mamá me dijo, ¿y a dónde vas? Voy a la iglesia, porque todos los días me arreglaba, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Recuerde que antes nos decía, póngase sus mejores pantaloncitos, su mejor camisetita, sus zapatitos bien boleaditos, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Entonces ella veía que yo me arreglaba el domingo. Y un día me dijo, ¿y a dónde vas? Pues a la iglesia. Un día tengo que ir contigo, me dijo mi mamá, para ver qué te están enseñando, qué están haciendo contigo ahí. Y un día se animó y se fue. Desde ese día mi mamá nunca faltó a la iglesia. Desde ahí mi mamá comenzó a ir a la iglesia. Luego llegaron mis hermanos, mis hermanas, y así se fue extendiendo el evangelio en casa. Entonces, en mi casa no sufría por el evangelio. El sufrimiento de mi mamá era, te portaste mal, no vas al grupo de jóvenes. Ese sí era el sufrimiento, ¿verdad? Porque ella sabía que el grupo de jóvenes era un grupo donde nosotros podíamos pasárnosla bien. Entonces, según ella, el castigo era no vas a la iglesia, ¿verdad? Bueno, pero eso tampoco era sufrir por Cristo. ¿Qué he sufrido por Cristo en estos 39 años, hermanos? ¿Me han perseguido? Bueno, lo único que yo puedo decir, hermanos, es que yo he vivido separado de mi familia por muchos años. Desde los 19 años yo he vivido separado de mi familia. O sea, no puedo decir que crecí viendo a mis sobrinos, a mis sobrinas crecer junto con nosotros, como muchos de ustedes a lo mejor han tenido ese privilegio, ¿verdad? Yo no podía decir, voy a dejar a mi hijo con sus abuelitos para Susi y yo salir a cenar un día. No, vivían muy lejos, 24 horas, ¿verdad? De donde yo vivía. Sí. Entonces mi sufrimiento, hermanos, fue crecer lejos de la familia. Ese fue mi sufrimiento. Sí. Me dijo alguien, tu sufrimiento es estar en un país donde no quieren a los mexicanos, me dijeron. Pero yo he visto que sí. ¿Sí me explicó? ¿Cuál ha sido tu sufrimiento, hermanos? Yo tuve un buen amigo que estudiamos juntos la Biblia y su sufrimiento fue que su papá le dijo, ¿quieres ser cristiano? Sí, te me vas de la casa. Y él agarró su maleta y se fue de su casa. ¿Cuál ha sido tu sufrimiento por Cristo? ¿Dejar a tus hijos? ¿Cuál ha sido el sufrimiento? ¿Que tu familia esté enojada contigo? A los apóstoles, ¿qué le hicieron, hermanos? Los azotaron, los metieron en la cárcel. Y a lo mejor para nosotros eso no es tanta realidad, pero hay lugares, hermanos, que sí es realidad de esto. Nos hablaba nuestro hermano David Puerto de cómo está el evangelio en China, en Nepal y todos esos lugares. Pero antes de que en China entrara el evangelio, era complicado también la persecución que se daba en esos lugares. Bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? La persecución aquí en Chiapas, la persecución en ciertos lugares donde se pone difícil. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros por hacer por Jesús? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde vas? Los apóstoles, por cumplir su función, estaban dispuestos a ir a la cárcel, a sufrir, a que los azotaran, pero salieron gozosos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Estamos dispuestos a sacar una moneda, un billete de nuestra cartera y decir, bueno, yo no voy a las misiones, pero yo puedo apoyar a alguien que va a las misiones? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Yo creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y ver qué estamos haciendo con nuestras vidas.
¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dicho? Administra esto, que es mío. ¿Qué estamos haciendo? Padre, rogamos que tu paz, tu bendición reinen en nuestros corazones y te pedimos, Padre Santo, que podamos estar dispuestos, Señor, a dar nuestra vida porque ese era un testigo. Aquel que oía, veía, daba testimonio hasta dar su vida por lo que veía y creía. Ayúdanos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que no estamos viviendo como en otros países o en otros lugares donde la persecución sí existe. Pero lo que sí podemos entender, Señor, es que es un privilegio sufrir por ti, aunque no nos guste, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a darte gracias porque vivimos en un lugar de paz donde podemos predicar tu palabra y donde podemos, Señor, ser testigos tuyos con toda la libertad. Señor, que esta semana podamos llevar tu palabra a alguien que la necesita, llevar el consuelo a una persona que necesita, llevar tu paz y tu bendición, Señor, a otras personas. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.